Bendice esta palabra, Señor, que vamos a tocar. Y bendice, Señor, a nuestros hermanos y hermanas, Señor, que nos van a escuchar a través de las redes sociales. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, y que no suban, Señor, palabras humanas. Que sea tu Espíritu hablándonos, no solamente a nosotros, redarguyéndonos, reprendiéndonos y exhortándonos. Y capacitándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos también todos los demonios, toda perturbación que están dentro y fuera de este lugar, Señor, es reprendido, atado y expulsado en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra con total fluidez y con total libertad. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos por lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Poderoso Dios, te rogamos que tú nos hables directo al corazón. Y que sea, Señor, tu Espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret, redarguyéndonos, reprendiéndonos y exhortándonos y capacitándonos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Gracias te damos, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo Jesús. Santo Jesús. El viernes tuvimos, alabado sea Dios, meditando, hermanos, en la palabra del Señor el viernes pasado. Y meditamos, hermanos, sobre el rechazo que hay de la iglesia a la instrucción, a la enseñanza. Y vemos, hermanos, que no es sobre este tiempo se está hablando, sino que tiempo antiguo, ya muchas personas, las personas que dejaban a Cristo, las personas soberbias, las personas impías, como dice la palabra del Señor, dejaban la instrucción. Se ataban la palabra del Señor y se la echaban hacia sus espaldas. O sea, rechazaban la palabra de Dios y rechazaban todo lo que era objeto de culto a Dios. Cómo adorarlo, cómo alabarlo. Y esto no es desde ahora, ni tampoco lo fue, porque es desde un principio, hermano, en la desobediencia del hombre, de que no obedeció a Dios. Por eso Dios lo sacó a Adán y a Eva del monte del Edén, porque no obedecieron a Dios, sino que desobedecieron. Y la desobediencia trae consecuencias muy graves hacia nuestras vidas si no confesamos nuestros pecados, si no reconocemos realmente que nos hemos apartado del camino del Señor y de su palabra, y que no hemos hecho lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. El rechazo a Cristo, el rechazo a su palabra, el rechazo a su enseñanza. Estamos viendo, hermano, una desobediencia total y una rebelión contra Dios y contra su palabra. Porque hoy todo el mundo quiere predicar, hoy todo el mundo quiere hablar de Cristo, pero con sus hechos lo niegan, hermano, alabado sea Dios. Llamando a algunos legalistas, llamando a algunos fariseos, escribas o lo que quieran ponerle. Pero no es como nosotros quiéramos, sino es como está escrito. En el Evangelio de Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando yo conozco que estoy en pecado, cuando yo conozco que estoy en desobediencia, cuando yo conozco, cuando Dios me habla a través de su palabra y me redarguye de tal manera que quedo convicto de pecado y de justicia, ahí, hermano, me tengo que arrepentir y no volver más a pecar, sino que me tengo que arrepentir de todos mis pecados y seguir a Cristo
como lo dice su palabra. Para ser verdaderamente su discípulo, tengo que entrar por la puerta estrecha, por sus enseñanzas. Y no solamente por sus enseñanzas, sino también el vivir por ellas. Porque el justo por su fe vivirá. En este año, hermano, estamos dejando, en este año que estamos dejando, para muchos fue un año malo. Para muchos fue un año más o menos. Para otros fue un año bendecido. Pero para Dios, hermano, dice que la maldad se iba a multiplicar cada día más. Que para el cristiano va a ser duro. Porque los días que quedan, hermano, en la venida del Señor, el engaño está a flor de piel. Porque su palabra dice que en Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Que tendrán apariencia de piedad, pero dice, pero a estos evita. Que el carácter postrero de las personas, dice que el carácter postrero de los hombres, que van a ser burladores, querellosos, que andarán según sus propias concupiscencias, que se amontonarán maestros según sus propias concupiscencias, y engañarán a muchos, y apartarán el oído de la verdad. Pero como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa, yo y los que habitamos en ella, vamos a servir a Dios. ¿Cómo? No lo sabemos, porque eso lo tiene que hacer el Espíritu de Dios. Porque el que no sabe gobernar bien su casa, hermano, ¿cómo puede gobernar las cosas del Señor? Porque somos administradores de Cristo. Somos administradores de Dios, hermano. Y como administradores de las cosas del Señor y de su palabra, tenemos que saber administrar bien, ser buenos administradores. Andar por la vía legal, andar por lo derecho. Porque si Cristo anduvo, hermano, yo tengo que ser imitadores de Dios como hijo amado. Tengo que imitar a Cristo como su hijo o como su hermano. No a fulano y a mengano, como a Cristo. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Como lo dice en Efesios allí. Santo y poderoso Dios. Pero hoy, hermanos, ¿cuánto estamos y están rechazando, hermanos, la palabra del Señor? Que por el trabajo, que por tener 2 trabajos, que porque estás cansado o porque tienes que viajar, no lees con tranquilidad la palabra y la estás rechazando a lo que la palabra de Dios dice. Vimos, hermano, el rechazo a la instrucción. Cuando vimos, hermano, a Sedequías, que el rey Sedequías llevó, hermano, alabados a Dios, empezó a investigar y hacía mucho tiempo que no se celebraba la Pascua, la fiesta de la Pascua. Y en el primer mes, hermano, como realmente estaba programado, no se pudo porque no habían sacerdotes santificados y no había muchos sacerdotes, sino que habían muy pocos sacerdotes santificados. Y por eso dejaron y pospusieron en ese mes para hacerlo en el mes entrante. Así los sacerdotes tenían tiempo de purificarse, tiempo de santificarse, para estar bien delante del Señor. Y no como el hombre quiera, o no como la congregación quiera, sino como Dios quiere. Porque es como dice su palabra. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Y no por predicar bonito, y no por predicar duro, sino por lo que está escrito. Porque cada uno tiene que dar cuenta de lo que hizo, sea bueno o sea malo, delante del trono del Señor. Al único que está capacitado para juzgar a los vivos y a los muertos, a Jesucristo. El único que tiene todo poder para juzgar. Y para, si nosotros no hicimos nada bueno, las cosas del Señor, nuestra parte será con los incrédulos. Al llanto y al crujir de dientes, a las tinieblas de afuera. ¿Lo dice la palabra?
Entonces tenemos que tener un poco de respeto hacia la palabra y a lo que dice la palabra. En Isaías capítulo 5, y ahí vamos a empezar. Gloria a Dios. Vamos a meditar, hermano, del verso 8 en adelante, y vemos ahí, en Isaías 5, que dice: ayes sobre los malvados. Y no voy a predicar para que tengan miedo. Porque una persona malvada puede tener una Biblia en la mano y no hacerla. Eso es una persona malvada. Una persona malvada puede ser, hermano, alabado sea Dios, que esté dentro de una iglesia y no esté convertido. Eso es una persona malvada. Y cuando uno predica esta palabra, se tiene que predicar, hermano, para que el pecador o la persona se sienta redarguida por Dios y se arrepienta y vuelva a sus malos caminos, de sus malos caminos, y se vuelva a Dios de todo su corazón. Pero cuando la persona quiere, va a cambiar, pero cuando la persona no quiere volverse de todo su corazón al Señor, esa persona va a endurecer su corazón y se va a apartar del Dios vivo. Y siempre va a encontrar una queja, siempre va a encontrar algo contra el que predica o contra la palabra del Señor. Porque a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Hasta con los hechos, hermano, lo están haciendo. Por eso dice: mirad que nadie os engañe. Y cuando hablamos de ayes, hablamos de lamentos. Hablamos de que el Señor se lamenta. Se lamentó. En Génesis dice que el Señor le pesó haber creado al hombre. Porque todo designio del corazón del hombre era totalmente el mal. El mal. Y hoy no estamos siendo igual, exactamente lo mismo a las personas que vienen al culto, hermano, y en vez de darle el culto al Altísimo, el culto a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, el que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darnos perdón de nuestros pecados, vienen y se burlan haciendo bailes, haciendo morisquetas o saltando, hermano, que supuestamente andan en el espíritu, en la gritería dentro de los templos, no teniendo un orden, como realmente lo dice su palabra. ¿Dónde está el respeto y la honra de nuestro Dios, al Todopoderoso? A su nombre sea la gloria. Dice la palabra del Señor en Isaías 5, capítulo 5, verso 8, dice: ¡ay! Y hay un lamento, ese ay es un lamento de Dios. Dios se lamenta, hermano, por su pueblo y con su pueblo. Pero no que el que anda correctamente, sino el que anda incorrectamente. El que se autoengaña. El que dice ser judío y no lo es. El que dice ser cristiano y no lo es. Dice: ¡ay! De los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Hay un lamento de Dios, hermano, por ese pueblo que compra una casa y que compra la otra, y que se adueña de otra, y otra, y otra, y otra, para enriquecerse. ¡ay! De los que juntan casa a casa, dice, y añaden heredad a heredad, que se quedan con las casas, hermano, de los desvalidos, que se quedan con las casas. ¿Y cuántos pastores hoy en día, hermano, le hacen, hermanos, a endeudarse a la gente para que le compren una casa? Y no solamente eso, hermano, sino para que le regalen igual hasta una casa. ¿Dónde se ha visto eso? Sí, Dios lo puede hacer, porque Dios tiene que tocar el corazón de las personas para hacer eso. Como se ha visto, hermano, y como lo hemos visto, personas que han dejado apartamento, hermano, alabados a Dios a nombre de la misión. Sí que se han vendido, pero se han ayudado a la gente, se ha ayudado a los hermanos, se ha ayudado a la iglesia misma,
porque se ha comprado cosas para la iglesia. Se han comprado sillas, se han comprado Biblias, se han comprado folletos, todo, hermano, para la gloria de Dios. Porque todo tiene que ser buenos administradores de las cosas del Señor. Se han ayudado a gente, hermano, a personas necesitadas. Pero cuando realmente nosotros necesitamos la ayuda del pueblo, ay, dice el Señor, cuando se juntan casa a casa o heredad a heredad y añaden a heredad hasta ocuparlo todo. Mire la pregunta que hace: ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? ¿Van a comprar toda la tierra para ustedes solos? A veces habiendo tanta necesidad dentro del pueblo, dentro de la iglesia del Señor. Porque cuántas personas tienen muchas heredades, hermano, y ni siquiera, hermano, ayudan a su prójimo. ¿Cuántas personas pueden tener riquezas o pueden tener cosas, hermano, para trabajar para el Señor o para ponerlo a disposición del Señor, no sin que nadie les diga nada? Pero quieren todo, acaparan con todo, pero no son de bendición. ¿Y cómo Dios los puede bendecir así? Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice la palabra del Señor. Pero si en lo poco no has sido fiel, tampoco en lo mucho vas a ser fiel. Y mire que de estas cosas no me gusta tocar los temas. Pero acá está hablando: ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado, dice, ¿a qué? A mis oídos. Así que ha llegado a oídos de Dios, dice, de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar que asoladas, han de quedar sin morador, las grandes y hermosas. ¿Sabe que si Dios quiere, hermano, puede abatir un pueblo? Puede dejar las casas paradas y sin ningún morador esa ciudad. Porque cuántos pueblos fantasma hay por todo el mundo, que solamente están las casas y el pasto que ha crecido y lo ha cubierto todo, la maleza, hermano. Y han crecido árboles, y han crecido las enredaderas, han crecido los pastos, y se ha hecho guarida de chacales y de toda clase de bestias salvajes. Ahora que tenemos la posibilidad, hermano, de andar investigando, ¿por qué no investiga todas las ciudades fantasmas que hay por todo el mundo? Que no hay morador. Islas desiertas, todas llenas, hermano, de casas. Y están todas las casas paradas, pero sin ningún morador. Que en un tiempo fueron todos prósperos y ahora está todo desolado. Ay, dice el Señor, de los que juntan casa a casa y heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. El hombre quiere ocupar todo, hermano. El hombre quiere hasta ocupar hasta la Luna, Marte y todos los planetas que hay después de la Tierra. Pero ¿será la voluntad de Dios que hagan todo eso? ¿Le han pedido permiso a Dios para hacer todo eso? A su nombre sea la gloria. Y se ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Quedan sin morador. Si usted va hacia afuera, hacia los establecimientos rurales, ¿cuántas taperas hay, hermano, en todo el Uruguay? Pero taperas, hermanos, hermosas, casas hermosas, estancias hermosas. Hasta ciudades, hermanos, han quedado bajo agua.
Todo porque el hombre ha puesto la mano y en vez de ser de bendición, ha empeorado las cosas. Fue de maldición. Todo para ello. Y 10 yugadas de viña producirá un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay, dice, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Y son personas malvadas. Personas que se han dedicado al vino. Personas que se han dedicado al tomar. O como comúnmente dice, se han dedicado a tomar, a embriagarse. Dice, ay, dice el Señor, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. ¿Y cuántas personas, hermanos, se acuestan tardes, borrachas, y se levantan al otro día, hermano, con la cabeza así, y tienen que tomar un trago de alcohol nuevamente para estabilizar los nervios y el pulso, hermano, de sus manos? Porque si no toman, andan como desesperados. Pero no lo digo yo. Yo no estoy para juzgar. Lo dice la Biblia. Y todo esto tenemos que predicarlo. ¿Cuántas personas hay dentro de la iglesia, hermano, que siguen embriagadas todavía con el vino de este mundo? Que están amando las cosas que están en este mundo, que el mundo le ofrece, hermano, esa embriaguez espiritual, que están embriagados con estas fiestas paganas de hoy en día. Yo no digo que no se puede, que cada uno delante de Dios, hermano, somos responsables de lo que hacemos. Pero nosotros practicamos lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesucristo. Dígame cuándo Cristo festejó su cumpleaños, si no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ¿sabe que está el día de su muerte? El día de su muerte sí está, porque el Cordero Pascual tenía que morir entre el 14 y el 15 de abril. Fue cuando Cristo murió entre el 14 y el 15 de abril, porque Él era el Cordero Pascual, el Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso tuvo que venir como hombre y por eso tuvo que nacer allí, lo pusieron en el pesebre, porque era el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿No lo dijo Juan el Bautista, hermano, cuando vio venir a Cristo? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando lo escuchó Andrés, hermano, fue atrás de Jesús, lo empezó a seguir a Jesús. Y si era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él tenía que morir. Pero no cuando el hombre quisiera, no cuando el diablo quiere, sino como lo dice su palabra, entre el 14 y el 15 de abril tenía que morir Cristo. Y al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Porque iba a vencer, iba a tener la llave de la muerte. Ni aun la muerte lo pudo sujetar. A su nombre sea la gloria. Y Él es la estrella de David, la luz resplandeciente de la mañana. Y ese es nuestro Dios. Pero dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Para seguir, dice, la embriaguez. O sea que se acuestan borrachos y se levantan, hermano, y sigan la borrachera. ¿Sabe que eso, hermano, se hacía o se estilaba hacer cuando yo estaba en el mundo, hermano? Los fines de semana. O cuando se iba en esta Semana Santa, hermano. Se iba para el campo, cuando se iba de turismo. Se iba de turista. Ahí, hermano, desde que llegaban al campo hasta que se venían, estaban todos los días borrachos, de una borrachera distinta todos los días.
¿Sabe los problemas que se genera el alcohol allí, hermano, en ese campo donde hay muchas personas, son hombres que van? Los problemas que se originan por el alcohol. Pero si nosotros, hermanos, no decimos que los borrachos no entran al reino de los cielos, porque la misma palabra de Dios lo dice, que los borrachos no entran al reino de los cielos. ¿Y cómo quieren que nosotros le digamos a una persona ebria? No, los ebrios no entran al reino de los cielos, para no ofenderlos. Si Cristo, hermano, habló la palabra de Dios, dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Y acá se lamenta el Señor, dice, ¡ay de los que se levantan por la mañana! Dice, para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende para hacer barbaridades. Porque cuántas personas, hermano, ahí, hermano, hacen cualquier cosa ebrias. Y las otras que están más o menos ahí, todavía se aprovechan de esas personas ebrias. Y ahí vienen las violaciones, tanto de hombres como de mujeres. Ahí vienen las inmundicias y todas las cosas de atracción, hermano, que se genera por la embriaguez. Pero si lo hiciera una persona que no tiene a Cristo. Pero es lamentable, hermano, que muchas personas que son borrachos, que están emborrachándose ahora, ya han conocido a Cristo o alguna vez le han predicado de la palabra de Dios y no quieren salir de eso. ¿Por qué? Porque desechan la palabra de Dios. Porque se echan la palabra de Dios tras sus espaldas y no hacen caso de lo que dice la palabra del Señor. Por eso se tiene que predicar así, hermano. Por eso se tiene que predicar, hermano, para que la gente tome conciencia de lo que está haciendo. De que muchas personas se emborrachan o son avariciosas y que juntan casa heredada hacia heredado, casa a casa, para ocuparlo todo y para ser dueño de todo. ¿De qué les sirve, hermano, si vienen a pedir tu alma esta noche y de lo que has provisto, de quién será? ¿Y para dónde va tu alma si no estás haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a meditar? Pero como todo el mundo se la sabe, todo el mundo se sabe todo. Porque lo primero que le dicen cuando le predica la palabra de Dios, o lo amonestan de parte de Dios, sí, yo ya sé todo eso. Y bueno, ¿y si saben? Su misma palabra, su misma boca está testificando que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Se le está contando como pecado. Y un pecador no puede estar allí siempre delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el pecado. Dios ama así a la persona que se arrepienta. Que se arrepienta de todos sus pecados. El Señor viene y lo ama, lo restaura, lo limpia, lo cambia. Pero una persona que no quiere, hermano, el Señor lo deja solo. Y si saben hacer lo bueno y no lo hacen, ¿de qué les sirve? Si en este momento Dios nos está mandando a que nosotros escudriñemos las Escrituras, que tenemos que ser como los hermanos de Berea, que cuando Pablo predicaba, hermano, en Berea, todo el mundo estaba con la Biblia abierta para ver si realmente era cierto lo que Pablo estaba predicando. Y hoy en día la iglesia, hermano, está durmiendo. Porque si realmente nosotros estaríamos con la Biblia abierta, mucha gente se queda. Estos estafadores de la fe, estos que venden humo, no tendrían tanta gente que lo siguiera. Pero como se quedan con lo que dice el de adelante, se quedan con lo que dice el hermano, el encargado de obra, y todo hechicería, y todo enemistades, todo diabólico, todo. Pero le dan palo a aquellos que predican la palabra. Le dan palo a aquellos que están predicando como está escrito. Pero gloria a Dios, hermano, por eso. Porque no vamos a dejar de predicar como está escrito. Porque así el Señor a mí me habló y me sigue hablando a través de su palabra. Con la pura realidad y por la pura verdad. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y en sus banquetes hay ¿qué? Hay arpas, vihuelas, tamboriles,
flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Y en sus fiestas, ¿qué es lo que hay? Hay jarana, hay algarabía, hasta que el alcohol los encienda, hermano, en su lascivia y en sus cosas. Porque hay flauta, hay vihuela, hay vino, hay chupe para tomar. Hoy en día, hermano, hay de toda clase de bebidas alcohólicas. ¿Y cómo terminan los jóvenes, hermano? Y dice, y no miran ¿qué? La obra de Jehová. No miran el trabajo de Dios. No miran el trabajo que está haciendo el Señor para llamarles la atención. No miran, hermano, lo que Dios está haciendo para que procedan al arrepentimiento. Sigue diciendo después, dice, ni consideran la obra de sus manos, ni tampoco consideran lo que Dios hizo, hermano. Dios no nos formó a nosotros. ¿Y por qué se denigran unos a los otros? ¿Por qué se faltan el respeto unos a los otros? Por tanto, dice, mi pueblo fue llevado, ¿qué? Cautivo. Mi pueblo, dice el Señor, fue llevado, ¿qué? Cautivo. Fue llevado cautivo. Por eso el pueblo de Dios, por eso el pueblo judío fue llevado cautivo. Fue llevado preso, fue oprimido. De tal manera, hermano, que lo llevaron cautivo a otros países. ¿Por qué? Porque habían dejado los mandamientos de Dios. Habían dejado la obra de las manos del Señor y no habían considerado lo que Dios había hecho por ellos. Cómo Dios lo había arrancado de Egipto, hermano, y cómo Dios lo había plantado en una tierra que fluía leche y miel. A su nombre sea la gloria. Por tanto, dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo, ¿qué? Conocimiento. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, yo conozco tus obras. Mire lo que dice Apocalipsis. Dejemos marcado ahí por un momentito. Alabado sea Dios. Gloria a Dios Santo, el que vive por los siglos. Aleluya. Mire, verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, dice. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una persona fría y una persona caliente. Pero si eres tibio, el Señor te va a vomitar, porque lo tibio no te calma la sed. Ahora está hablando, dice, por cuanto dice, ni eres frío ni caliente. Dice, verso 16, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe lo que significa que una persona esté frío? Que ha perdido su primer amor. Que ha perdido el afecto hacia Dios y hacia los hermanos en Cristo y hacia su prójimo. Una persona caliente en el camino del Señor significa que está viva, que anda en las cosas del Señor, que está trabajando, que tiene ferviente amor de su corazón hacia el Señor. Pero como eres, dice, eres tibio, usted no ha probado, hermano, no ha considerado llevarse agua tibia, agua de la canilla tibia en la boca y ha intentado tomar de esa agua. ¿Vio que es un asco? ¿Vio que le da gana hasta de vomitar? Así son muchas personas, hermanos, que ni están muertos espiritualmente o
Que no se ha decidido, ¿no? ¿Ah? Están ahí, en un término medio. Acá no hay un término medio. O estamos fríos o estamos calientes. Tibio no. ¿Y cuántas personas hay que dicen estar vivos, hermano, y ya están tan tibios? Y están a punto de ser vomitados por la boca del Señor. Isaías lo habla. ¿Por qué? ¿Cómo lo habla? En el verso 3, capítulo 5 de Isaías, verso 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. No conoció al Dios de sus padres. No conoció como lo conoció Abraham, Isaac y Jacob. Que tuvieron esa comunión perfecta, hermano. Que hablaban con Él. Caminaban con Él. Todo lo que hacían, lo hacían porque eran guiados por el Señor. Hoy muchos quieren ser guiados por el Espíritu, pero ni siquiera abren la Biblia, hermano. Hoy muchos quieren ser guiados por el Espíritu Santo, hermano, pero no quieren cambiar de vida, no quieren convertirse de sus malos caminos. Y se los dice un hombre, hermano, cualquier común y corriente, pero que teme a Dios y que quiere hacer lo bueno y lo correcto, pero como hombre a veces fallo. Pero que no voy a encontrar ninguna palabra bonita, hermano, para disfrazar lo que dice la palabra. Porque la gente tiene que oír lo que dice la Biblia. Y que sea el Espíritu de Dios redarguyendo, que sea el Espíritu de Dios, alabados a Dios, reprendiendo y exhortándonos para volvernos de nuestros malos caminos hacia su luz admirable. Alabado sea Dios. Y el que está preparado, hermano, para ser salvo, ese va a ser añadido a la iglesia. Pero el que no, todavía va a quedar ahí, hasta que el Señor diga basta. A su nombre sea la gloria. Por eso dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre. Empezaron a tener hambre, pero no física, sino hambre espiritual. Necesitaban escuchar palabra de Dios, pero como no la inquirían, como no se preocupaban por ponerla por obra, empezaron a sentir esa hambre. Como mucho pueblo anda de iglesia en iglesia buscando la palabra justa, pero como a veces, hermano, la palabra molesta, esa palabra justa, que dicen que un justo me reprende es un bálsamo, pero cuando la palabra de Dios te reprende, a través de un justo, de una persona, y cuando te reprende por una persona que no es la que tú estás esperando esa reprensión, porque a veces la desechamos, hermano, y apartamos la palabra del Señor y la echamos a nuestras espaldas? Porque es palabra de Dios y el Señor usa a quien Él quiere, no a quien yo quiera. Por eso dice en el verso 14: ensanchó su interior el Seol. El mismo infierno, hermano, está ensanchando. Se está ensanchando, ¿por qué? Porque muchas personas están cayendo en el infierno, se están perdiendo en el infierno. ¿Por qué? Porque no quieren la reprensión del Altísimo. Están despreciando la palabra del Señor. El consejo de Dios, hermano, se lo echan tras su espalda. Escuchan la palabra del Señor y hacen cualquier otra cosa. Por eso dice: ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijaba. Y el hombre será, dice que, humillado. Y el varón será batido y serán bajados los ojos de los altivos. ¿Por qué? Porque Dios, dice, da gracia a los humildes y humilla a aquellos que se enaltecen. ¿Y cómo será humillado? Cuando le toque partir, hermano.
y en vez de irse para el reino de los cielos se vayan para el infierno. Porque sus obras, hermano, no fueron buenas delante de Dios y sus nombres no están escritos en el libro de la vida. A su nombre sea la gloria. Pero Jehová, dice de los ejércitos, será que exaltado en juicio. Y el Dios santo será santificado con justicia. Y el Señor va a ser santificado en justicia. Y va a ser exaltado en el juicio. Porque Él es el único que tiene en el juicio, hermano, el juicio justo y verdadero. Y los corderos serán ¿a qué? Apacentados según su costumbre. Y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. ¡Ay! Mira, hermano, lo que sigue diciendo. ¡Ay! De los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. Ahora dice, ¡ay! De los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Y el pecado como coyunda de carreta, dice, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos. Acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. ¿Y cuántas personas, hermanos, que no quieren arrepentirse? Vienen a los cultos, hermanos, escuchan el consejo del Altísimo y no quieren ni aún ni arrepentirse, hermano, cuando por Dios son redarguidos y por su palabra. Porque si no, ¿cómo, hermano, van a ser redarguidos de los pecados que están haciendo si no escuchan la palabra del Señor? La palabra de amonestación, la palabra de exhortación, la palabra, hermano, de reprensión. Porque la palabra de Dios, hermano, fue traída ¿para qué? Para los transgresores. Para los parricidas, para los matricidas. Eso está en 1 Corintios, en 1 Timoteo, hermano. ¿Para qué quieren conocer el consejo del Altísimo si no lo van a poner por obra? ¿Cuántas personas te piden un consejo de parte de Dios para que le den, para que lo que sepan hacer? Y cuando le damos el consejo bíblico, o cuando se le da el consejo bíblico, en vez de poner por obra realmente, si realmente es un consejo de Dios o no, hacen lo que le dice fulano, lo que le dice mengano o lo que le dice su ídolo. Y no lo que realmente le dice su palabra. Porque cuántas personas, hermanos, tienen que orar y no oran. Que tienen que esperar el consejo divino y la mano sobrenatural del Señor y no la esperan. Porque se apresuran. Porque quieren las cosas ya y no es así. ¡Ay! De lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por amargo. ¿Vieron cuántas lamentaciones hay de parte de Dios, hermano? Hacia el pueblo de Dios, hacia su pueblo que se apartó de los caminos de Él, que hicieron lo incorrecto antes de hacer lo correcto. Tanto Isaías, hermano, como Jeremías, tanto Ezequiel como Daniel, tanto, hermano, como los profetas menores o mayores, tanto como los siervos de Dios, hermano, como Elías, Eliseo, todas esas personas, profetas, hermano, que profetizaban de parte de Dios. ¿Por qué Dios enviaba profetas a su pueblo? Para que el pueblo se volviera a la reprensión de Dios, hermano. Y así como el profeta Jeremías que lloraba, hermano, y se lamentaba por el pueblo de Dios que se apartaba en hacer lo incorrecto, en hacer lo malo, así está hoy en día, hermano, el pueblo de Dios. Que leer la Biblia, el meditar en la palabra del Señor, lo dicen que es malo, que te vas a volver loco. Yo no, todavía no me he vuelto loco, no me han enchalecado. Y si me enchalecan, hermano, es porque yo le fallé a Dios
y porque pequé y no me arrepentí de los pecados que yo he tenido. No me arrepentí, hermano, de mi desobediencia. Porque cuántas personas quedan cautivos, hermano, cuántos quedan personas endemoniadas dentro de la iglesia y no son libres porque no quieren. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno llaman malo. Ah, hermano, pero ¿qué le va a hacer un arbolito en la iglesia? Una guirnalda en la iglesia. ¿Qué va a hacer, hermano, ese coso, hermano, que le ponen colgando en la puerta? Sabe que todo tiene su significado, hermano. Pero a lo malo lo llaman bueno. Y a lo bueno lo llaman malo. Lo llaman anticuado. Nada, hermano, yo que como muchas veces me han dicho o me han insinuado, no, hermano, yo voy a seguir con lo mío. La iglesia no va para mí. Porque te prohíben esto, te prohíben lo otro. ¿Desde cuándo el Señor a mí me prohibió nada? La iglesia me prohibió. A mí no me prohibió nada la iglesia. Pero Cristo sí. Porque la palabra de Dios me dice en Corintios allí, todo me es lícito, pero no todo me conviene hacer. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero si es para edificación de mi espíritu, lo puedo hacer. Pero si yo veo que no es para edificación, yo me retraigo. ¿Sabe cuántas personas se enojaron conmigo y están enojadas conmigo porque yo no participo de cumpleaños? ¿O porque yo no voy a una comida que me invitan? ¿Por qué? Porque allí, hermano, no hay nada de edificación. Y si yo voy y participo de ahí, yo puedo llegar hasta pecar, hermano, y fallarle a Dios. Porque usted cuando peca, transgrede la ley de Dios, transgrede la palabra de Dios, pero le está fallando no al hermano, a la hermana o a la iglesia, le está fallando al mismo Dios que lo compró a precio de sangre. Le está fallando al mismo Cristo que lo compró a precio de sangre y lo perdonó con su sangre preciosa. Que te sacó de todo eso. Y si alguno dice es vencido por lo malo, se hace esclavo de lo que le venció. ¿Y cuántas personas hoy en día, hermano, han recaído en el alcohol, en el vicio del tabaco, en el vicio de las drogas? ¿Cuántos han recaído nuevamente? Porque por no obedecer a Dios. Y después el malo, ¿quién es? La palabra. A lo malo dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. ¿Para qué nos vamos a congregar? Si todo me es lícito. Gloria a Dios. Pero yo me congrego para edificación de mi espíritu, para saber cómo yo ando caminando con Dios. Porque nadie sabía que hoy íbamos a predicar. Nadie sabía lo que nosotros íbamos a tocar hoy. Pero antes de predicar esto, yo lo viví. Yo lo viví todo esto. Porque se tiene que vivir la palabra, hermano, para después predicarla con autoridad. Y no es la primera vez que predicamos todos estos temas. Es una de las tantas veces que uno ha predicado. A su nombre sea la gloria. Sigue diciendo. Verso 21. ¡Ay! Dice, de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¡Ay! ¡Ay! Dice, de los sabios en su propia opinión. Y de los que son prudentes delante de sí mismos. Que se comportan con prudentemente para que no lo reprendan. Que hasta actúan, hermano, que supuestamente son unos tremendos siervos de Dios, pero después son unos bandidos y sinvergüenza. Que dañan a la gente, que dañan a esto, que dicen una cosa o la otra, que le hablan hipócritamente para hacerlos caer. Y después cuando lo logran hacer caer, hermano, en pecado o en una desgracia, los abandonan y lo dejan tirado
y después la culpa de fulano y de mengano y de sultano y yo voy sin culpa. A su nombre sea la gloria. ¡Ay!, dice el verso 22, de los que son valientes para beber vino. Ahora, esas personas que beben vino y que logran emborracharse, son valientes. Ahí lo dice, ¡ay!, de los que son valientes, pero ¿para qué? Para beber vino. Y hombre fuerte para mezclar bebida. Está haciendo tropezar, hermano, muchas almas, haciendo mezcla de bebida. Porque todo lo que se tiene que hacer, hermano, se tiene que hacer prudentemente y decentemente. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que supuestamente se emborrachan, andan en el espíritu del alcohol, en el espíritu de la carne, hermano, y se emborrachan y dicen que andan en el espíritu? Que el Señor nos ayude. Y aquellos que son fuertes para mezclar bebida, ¡ay! ¡Ay de esas personas! Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. ¡Ay de esas personas! Y aquí está el verso 24, hermano, al que yo quería llegar. Mire cómo el pueblo desechó la palabra del Señor y la corrección del santo. Como hoy lo que está pasando hoy en día. Mire lo que dice. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Se van a podrir. Van a ser, su raíz, dice, no va a estar arraigada, sino que se van a podrir. Y una planta que se pudre queda sola y se desecha y se seca, se desvanece, porque está en descomposición. Y su flor se desvanecerá como el polvo. ¿Por qué? Nos dice la Biblia, hermano, en Primera de Juan allá, dice que la hierba es cortada y la flor se seca, pero los que permanecen para siempre, los que permanecen en Cristo permanecen para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Ya con ese versículo, hermano, nos tiene que traer el chucho, hermano. Porque hay a veces que somos muy sabios en nuestra propia opinión. Opinamos mucho, pero hacemos poco. Meditamos poco, hermano, y consideramos poco los caminos del Señor y la palabra del Señor para nuestra vida. Porque siempre el que está mal es el otro. Fulano, mengano y sultano. Pero yo, ¿cuándo voy a mirar? Sacar la viga que tengo en mi propio ojo, hermano, para mirar mis propios errores. A su nombre sea la gloria. Por tanto, dice, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová. Desecharon la palabra de Dios, hermano. La ley, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, hermano, muchas personas lo están desechando. Y abominaron, dice la palabra del Santo de Israel, la tuvieron por abominación. Lo que Dios decía no, ellos lo transformaron en sí. Y lo que Dios decía sí que hicieran, ellos lo hicieron no. Por esta causa, dice, se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Pero está extendida no para castigar, sino para salvar. Para todo aquel que se arrepienta, hermano, el Señor lo trae y lo corrige, pero
lo protege, lo atrae. Su mano está extendida no para cortarlo, sino está extendida por su grande misericordia, hermano. Para que se arrepientan de sus malos caminos, para que vuelvan a los mandamientos del Señor, para que vuelvan a su palabra y hacer no lo que diga el fulano, mengano, sultano, sino a lo que dice Dios a través de su palabra. Porque es así, hermano. ¿Cuántas personas han dejado el camino del Señor? ¿Cuántas personas han dejado la palabra de Dios por las tradiciones? Miren lo que dice en Marcos. Alabado sea Dios. Marcos capítulo 7. Como también lo dice en Mateo capítulo 15, en lo que contamina al hombre. Pero en Marcos 13, también en lo que contamina al hombre. Gloria a Dios. Verso 13, 7 de Marcos, versículo 13, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora, ¿por qué decía esto Marcos? Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. ¿Y cuántos hoy, hermanos, están invalidando la palabra del Señor por las tradiciones del mundo? Por las tradiciones de la iglesia principal. Por las tradiciones de los hombres que hacen mandamientos de hombres. Si tendremos que meditar, hermanos, la palabra del Señor. Y no dejarla ahí tirada o no dejarla ahí. Y no hacernos tanto los sabios. Porque a cada uno, hermanos, le va a llegar el tiempo de poner por obra lo que se predicó, lo que se enseñó y también lo que se escuchó. Y no es el tiempo que yo quiera, sino es el tiempo de Dios. Y por la mayoría, hermano, y siempre por las cosas que uno ha pasado, siempre nos agarra que desprevenido cuando tenemos que poner por obra la palabra del Señor. Porque como andamos en la carne, como andamos nuestros propios deleites. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermano. Pero esto para meditar, para pensar. Que no podemos invalidar los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. Ni tampoco, hermano, podemos invalidar la palabra de Dios, hermano, y echarla atrás de la espalda y hacer lo que yo quiera. Porque Dios me va a pedir cuenta de lo que yo enseño, pero también de lo que yo escucho, y si lo pongo por obra o no lo pongo por obra. Porque tengo que ser hacedor de la palabra, no solamente oidor, como lo dice Santiago. Por eso dice la palabra de Dios, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Que Dios le continúe bendiciendo. Dios le bendiga ricamente.